Bueno, muy bien. Entonces, le hace caer en la cuenta que si realmente lo quiere seguir, debe entregar el control de su vida. ¿Y cuál es el propósito de sufrir esa pérdida, de entregar el control? Es que no solamente va a ser heredero, sino también coheredero. Y esa coherencia le va a permitir disfrutar de sus privilegios y reinar con él. Bien, entonces, en esta parte estaba diciendo que realmente no es una opción más. Cuando uno sabe que inicia, digamos, que quiere realmente tener una relación con Dios, es importante entender que hay que despojarse, vaciarse. Y esto no es una decisión superficial, no es una decisión ligera, sino realmente es nuestra vida espiritual. ¿Qué sucede? Que la lógica humana, o sea, nuestro pensamiento de carne, ¿sí? Uno dice, bueno, pues ser únicamente heredero. Y así, teniendo ya la herencia, puedo disfrutar del mundo y sus privilegios, ¿sí? Entonces, muy importante que el Cristo que se lleva adentro se engrandece es cuando se entiende acerca de la recompensa, el que yo voy a vaciarme, el que yo voy a hacerme como un niño y voy a permitir que sea Dios quien forme ese Cristo. Efectivamente, en ese sentido es que yo voy a sufrir la pérdida con respecto al mundo. Entonces, en este primer uso de el Hijo del Hombre, Jesucristo le hace caer en la cuenta de este maestro, que él no tiene dónde recostar su cabeza, es decir, en las cosas de esta tierra. Bien, y ya para ir terminando acá, en la misma línea, efectivamente, en un libro dirigido a nosotros, que es el libro de Timoteo, Pablo le hace las exhortaciones correspondientes a Timoteo en este mismo sentido, que efectivamente nosotros hemos de saber que el Señor Jesucristo no tiene dónde recostar su cabeza acá, que vamos a sufrir pérdida, que vamos a sufrir persecución, pero lo que vamos a ganar finalmente es la recompensa. Entonces dice aquí en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3 dice acá, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo, es decir, por lo que ya ha conseguido por la obra finalizada. Entonces, aquí está resumido efectivamente el hecho de que nosotros no recostamos cabeza tampoco en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra lucha y todo va en otro sentido, ¿sí? Si sufrimos, también reinaremos con él. Aquí donde dice, si le negáremos, él también nos negará. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos va a negar? Si nosotros le negáremos, el contexto lo está diciendo, nos negará reinar con él durante la era del milenio, por supuesto, porque nos va a negar la corona, el premio, es decir, la coherencia. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos sufrir esa pérdida de las cosas de acá. Necesitamos ser muertos en esta carne. ¿Qué significa entonces el negarlo? Primero, en el contexto que estamos viendo de Apocalipsis, pues es sencillamente vivir conforme al mundo. Recordemos que en ese tiempo no se podrá comprar y vender si uno no está marcado. En ese sentido es que ellos van a sufrir pérdida, van a sufrir persecución, van a estar excluidos socialmente
y por tanto van a sufrir gran depresión. Entonces, efectivamente, el Señor Jesucristo en esa segunda venida, su cabeza ya va a estar coronada, porque va a venir como ese juez, efectivamente, que viene a cegar la tierra. Bien, entonces vamos a dejar aquí y entonces Juan, tienes la palabra. Sí, Amparo. Sí, señor. Estamos igual otra vez. Te escuchamos muy poco. Estos 5 minutos últimos no lo escuchamos muy bien. Bueno, yo a ti sí te escucho bien. Creo que tú sí te escuchas bien. ¿Y me has dado la palabra ahora o qué? Sí, sí, señor. Sí, Juan, ya te di la palabra. Bueno, pues estaba deliciado escuchándote, pero sí que hemos tenido una buena parte en que no hemos podido oír la exposición y que creo que era maravillosa. Yo la perdí pues cuando estabas hablando del blanco, la nube blanca, de los vestidos blancos, del pelo blanco, del caballo blanco. Es cierto, se utiliza muchísimo en el Apocalipsis. Y es genial porque es un símbolo maravilloso. El Apocalipsis, igual que los libros de Moisés, está escrito por símbolos para nuestro aprendizaje y tiene que ser el Espíritu que nos va abriendo el entendimiento. ¿Por qué? El blanco. Bueno, vamos a poner en primer lugar el ejemplo de la nube. Uno encima de una nube blanca. Es maravilloso cuando vemos en el cielo, en un día claro, las nubes cómo se van formando y cómo, digamos que viajan en el cielo con una paz impresionante. Genial, es como está hecho. Relaja mucho a la vista. Y además, la nube lo que hace es dejar caer la lluvia en la tierra seca. Por tanto, hay sitios donde, y ahora, especialmente aquí en Europa, que hace mucha falta el agua, pues cuando vemos estas nubes venir con esa calma, con esa paz, y que deja caer su lluvia sobre la tierra y producir los frutos, imagínate todo esto lo que tiene por detrás. Y es genial que esto se compare también, no se compare, sino que se adjunta a los vencedores. De ahí que cuando estaba escuchando a Amparo, pues me venía al pensamiento qué tipo de recompensas van a ser distribuidas a los vencedores. Así que los vencedores en ese caso pues tendrían la capacidad de, en esa paz que sobrepasa todo el entendimiento y que está muy bien ilustrada en una nube blanca, y que además viene encima montado el que tiene esa corona, pues todo esto nos habla del reino de justicia que él va a traer, donde ciertamente impera una paz maravillosa y que deja caer tantísimas bendiciones en el mundo. Bueno, pues el vencedor va a tener ese privilegio de tener esa misma imagen consigo. ¿Veis cómo son las recompensas? Igual sucede en el vestuario. ¿Qué pasa en el vestuario?
dice que los vencedores también tienen la misma vestidura blanca. La vestidura blanca, ¿qué nos viene aquí al entendimiento? Muchas cosas. Es inagotable, pero recuerdo siempre los uniformes militares, los uniformes, si nos imaginamos un rey, pues lo vemos vestidos con sus atuendos. El ser blanco me dice que tiene todo su capacidad es transparente, es limpia, no hay malicia. Y fíjate qué cosa tan hermosa, ¿no? El cetro tiene la corona, por tanto, esto es lo que significa que va a reinar con Cristo. Y estos son los privilegios, las coronas, los atributos que vamos a compartir con Cristo si llegamos a recibir esos premios y coronas. Y toda la escritura está escrita para no solo los creyentes, sino sobre todo los creyentes que quieren en el reino milenial compartir con Cristo todas estas cualidades. De todo, de cada una de estas cosas, del caballo, como hemos visto cada vez que sale la figura del caballo, cómo viene a engañar el gobierno mundial que se está formando, vienen con un caballo blanco. Vienen porque es la falsificación que encontramos siempre en las escrituras de todo lo que hace nuestro Dios. Entonces se presentan ciertamente como los que van a solucionar todos los problemas del mundo y nunca se arrepienten. Ahora es el tiempo aceptable en el que se podrían arrepentir y nadie confiesa aquí que Cristo ha venido en carne, que Dios se ha hecho carne y que Él es la única solución, sino que ellos vienen montados en el caballo blanco. Ellos son los que se endiosan y ponen los ojos en el hombre, hombre, hombre. Y así es como se falsifica tanto los vestuarios, las nubes, como todo lo que Dios hace ciertamente de una manera limpia y pura y solemne y bellísima y llena de todo su amor para que caigan las bendiciones, pues su enemigo lo falsifica absolutamente todo y sobre todo colócale al hombre, en vez de poner sus ojos en este Cristo que ha hecho nuestra sustitución, pues no, colocarlo en nosotros mismos, atribuyéndonos para nosotros propios aquello que solo es natural en nuestro Cristo. De ahí que haya esa gran división, qué bonito, me gustó mucho en la reunión que tuvimos el jueves cuando Sandra nos compartió que fue muy hermoso para ella ver la relación de Moisés, de un niño con su padre, que de hecho vio un poco de la gloria suya y él cambiaba la conversación. Dios le decía, tu pueblo, lo que tú sacaste de Egipto, y Moisés estaba siempre diciéndole, no, 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 tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Y era siempre el mediador, lo cual es un tipo del amor que tuvo nuestro Dios haciéndose hombre y haciendo esta mediación para que el hombre llegase a entender que ciertamente tanto nos amó y tanto amó a todo el mundo que ciertamente se hizo carne para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la exposición que Amparo estaba haciendo hoy y que es genial, pues ciertamente sabemos que muchos creyentes, muchos cristianos se dan por satisfechos siendo herederos de esa salvación y entonces viviendo conforme al mundo.
Y también por eso nuestro Padre se refiere tanto al remanente, es decir, a los que, como Abraham, siguieron enfrente a perfección, siguieron enfrente a madurez y, y vivieron en tierra estéril, porque ciertamente no pueden recostar la cabeza aquí en las cosas del mundo. Es imposible. Todo lo contrario sucede cuando mansamente aceptamos el sustituto y se comienza a formar en nosotros, pues más detestamos al mundo, más detestamos la solución que los hombres quieren dar, porque vemos que se está llevando a la destrucción y comprendemos, aunque no entendamos todo, que ciertamente Dios tiene que dejar caer sus juicios cuando termine este intervalo de gracia, en donde ciertamente ya no espera más, cuando se llegue al colmo de la depravación, lo cual por las señales de los tiempos siempre repetimos está muy cerca, y ciertamente ya no viene para salvar, sino para juzgar, porque la salvación es muy plena y ha sido ya la obra acabada de nuestro Señor Jesucristo, y esa hoz aguda que hace la cosecha, pues todo lo que sea de nuestro Padre Celestial está salvo, y ciertamente todo lo que es de la simiente del adversario, pues acabará en el lago de fuego. Pero también recuerdo que Sandra estaba hablando de cómo las cosas espirituales deben ser algo muy vivo en nosotros, debe ser algo vivido, experimentado, y a mí me da un poco de temor utilizar la palabra sentido, porque sabemos cómo lo falsifica el adversario. Sin embargo, claro que hay un diseño en el sentimiento humano, no para que el hombre viva a través de él, pero sí para tener un cierto regocijo en las cosas de nuestro Padre. Entonces, pensando en esto, esta semana, después de la reunión y haciendo mis trabajos, fue muy hermoso porque alguna vez desperté en la madrugada y, y entendí muy claramente que lo que nuestro Dios está haciendo en nosotros a través de su palabra, lo confirmamos a diario, es esa gran separación, esta gran separación entre lo que nosotros éramos por naturaleza, entre el viejo hombre, entre lo que nosotros éramos y lo que Él ha hecho de nosotros en Cristo. Entonces es como todo, la separación del Mar Rojo, o sea, cómo nos ha separado. Y ciertamente para esto se necesita la mansedumbre y la humildad que nuestro Padre requiere para, ciertamente sin entender muchas veces las escrituras, pero reconociendo que por detrás hay un tesoro que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que recibiríamos en la vida venidera, pero también en esta actual. Y esto me gusta mucho porque ciertamente tiene que ver con esto que Sandra decía de disfrutar de las cosas de nuestro Dios en este tiempo actual. Entonces, me vinieron muchos versículos al pensamiento. El primero que me vino es la oración de Pablo en Efesios, cuando dice que el espíritu de sabiduría y de revelación nos dé a conocer el poder de la resurrección. Ahora, uno de los últimos versículos que estaba leyendo Amparo era en Timoteo,
cuando estaba haciendo la exhortación en 2 de Timoteo de si morimos con Cristo, si morimos, y ciertamente ya hemos muerto con Cristo, ya nos hemos identificado en toda su obra para permitir que toda esta nueva creación, este nuevo hombre, se vaya formando en nosotros. Entonces, el poder de la resurrección, que yo le he estado hace mucho tiempo dando vueltas con Sara cuando nos juntábamos, ¿qué será esto del poder de la resurrección? Bueno, pues estoy viendo cada vez con más claridad que al hacer esta separación, el espíritu, y de que con mansedumbre llegamos a reconocer que en nosotros no hay nada de bueno, pues entonces en la formación de esta creación nueva comienzan a aparecer todos sus frutos. Y ciertamente el poder de la resurrección es disfrutar de esos frutos, digamos que digerirlos, comerlos, vivirlos. Y de ahí que en Santiago dice, el hermano que es rico, gloríese en su humillación y el pobre en su exaltación. Y esto es lindísimo, como me lo hizo ver en una de estas noches que desperté como a las 4:30 de la mañana y pensando en esto, qué bonito era. Ciertamente, qué sé yo, me vinieron tantos versículos al pensamiento que no los podré repetir todos, pero tiene mucho que ver con aquello del hombre rico que se acercó a Jesucristo y le dijo que él había cumplido desde su juventud todas las cosas, y Jesucristo le dijo, así, pues entonces vende todo lo que tienes y sígueme, porque no te va a faltar de nada. Y él se fue muy triste porque era muy rico. Y ahí entonces él le dijo que a sus discípulos que más difícil era pues que un rico entrase en el reino de los cielos. Y otra vez tenemos aquí que decir no que no pueda ser salvo, pero entrar como coheredero, que un camello entrar por el ojo de una aguja. Y los discípulos se rascaban la cabeza y decían, bueno, entonces nadie va a ser coheredero contigo, o sea, nadie en el reino. Y qué bonito, porque Jesucristo le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por tanto, nuestro Dios puede hacer coheredero a uno de nuestros hermanos o a una serie de nuestros hermanos que sean ricos en este mundo y a otros que sean pobres, que tengan ciertamente las carencias que la mayoría de nosotros tenemos, yo creo. Pues dice al pobre que se gloríe en su exaltación. Y es que las dos cosas son hermosas. Gloriarnos en Cristo es gloriarnos en el amor que Él tiene, es gloriarnos en el regocijo que Él tiene, es, es disfrutar de la paz que Él tiene, es todos los frutos de la fe que Él tiene, del dominio propio que Él tiene, de un montón de cosas. Entonces, y el que sea rico en su humillación. Yo de igual manera me glorío en mi humillación, es decir, yo igual me regocijo viendo mi vida para atrás y cómo antiguamente pues obedecía a los deseos engañosos de la carne que estaban viciados conforme a lo que el pecado me inclinaba a hacer. Entonces eso es en esa humillación en que ciertamente yo no era nada de lo que hoy he llegado a ser por la sustitución que ha hecho nuestro Dios y cómo
de entre el judío y el gentil ha escogido una serie de personas que conforman un cuerpo del cual nadie se hacía ninguna idea, de ahí que sea el gran secreto. Tanto está a saber, nos podemos gozar en todas estas cosas. Y cuando hablamos de que quedarse vacío es un principio fundamental, el desaprender es fundamental, es cierto que esto es una cosa maravillosa, pero el poder de la resurrección lo que hace es ciertamente vestirnos de Cristo. Entonces, es como decía Sandra, se hace muy vivo para nosotros y de hecho nos alerta. Nos alerta cuando yo no estoy en paz es porque aquí hay primero lo que Dios nos dice, es cierto que hay este conflicto con la vieja naturaleza, pero si la vieja naturaleza está siendo separada, está siendo puesta de lado y echada a la basura, y esto se compenetra muy bien con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que quiera ganar su vida del viejo hombre, el que la quiera ganar, la perderá. La perderá. El que pierda su vida, el que la deje de lado para que se forme Cristo en él, la ganará. Por tanto, las cosas todas de nuestro Dios, es como estaba explicando Amparo, se gana todo cuando, haciéndonos como niños, creemos literalmente a Dios. Y es genial porque Él es entonces cuando se va revelando. Ya os digo que es verdad que las escrituras no son sencillas de leer para un lector superficial, porque las cosas esenciales con las que se alimenta el alma, bueno, están a la superficie. Pero ciertamente debajo de esa superficie, pues ahí hay joyas maravillosas que solo están disponibles, las hace disponible nuestro espíritu, para quien ciertamente quiera excavar en la palabra y excavar con la fe de Jesucristo para ver de qué joyas, de qué piedras preciosas se trata toda la riqueza que tienen por debajo. Pero es hermoso, es decir, que si por un lado nosotros estamos desaprendiendo y quedándonos vacíos en la presencia de nuestro Dios, ese es un bellísimo principio para saber que el Espíritu nos rellena de sus cosas. Por lo tanto, este vacío que se debe mantener y este desaprender tiene que dar lugar en ese tal poder de la resurrección, en que formándose Cristo en nosotros, mucho más vamos disfrutando de todos los frutos. Y aquí hay una gran diferencia, es como está muy bien escrito en Gálatas, que todos lo hemos leído, y sin embargo, otra vez vuelvo a decir, cuando el Espíritu nos ilumina el entendimiento, pues vemos la grandeza que tiene. Y ahí es donde se le reprende a la Iglesia, porque habiendo conocido estas cosas y esta gran división y separación, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora pues querían volverse a la carne. Y él dice que son manifiestos dejadme que lo lea, porque leído es mejor, y cuando alguno de vosotros quiera escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así, pues podrá ir a verlo, ¿no? Entonces en Gálatas, en el capítulo 3, después de reprender muchísimo a la Iglesia por haberse vuelto y caído de la gracia, dice, oh Gálatas insensatos, en el capítulo 3, estoy leyendo desde el versículo 1, dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos fascinó? Recordar que había unos que
y sobre todo de la circuncisión, que tenían celos por estos nuevos creyentes que habían aprendido a andar en la gracia de Cristo, y ciertamente les dijeron, sí, sí, eso es todo muy bonito, pero Pablo no tiene la misma autoridad que tenían los discípulos que Jesucristo escogió, y estos se circuncidaron. Por tanto, vosotros os tenéis que circuncidar, vosotros tenéis que guardar el sábado, vosotros tenéis que hacer esto y aquello. Y ciertamente, bueno, eso todo de una vistosidad, y además eran una gran mayoría, eran pocos los que se habían revestido de Cristo. Así que ciertamente estaban abandonando a Pablo, estaban abandonando la gracia, y al día actual pues es exactamente igual, es un pequeño remanente el que ha decidido ciertamente dejar su vida de lado, ha muerto con Cristo, como estaba leyendo Amparo, que estaban exhortando nuestro apóstol a Timoteo, y tienen este poder de la resurrección. Pero dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado, que es como tenemos que nosotros ver a nuestro viejo hombre, igual de desfigurado, igual de acabado, igual de destruido que quedó el cuerpo de Jesucristo. Y acordaros que nunca más vuelve a venir aquí como el despreciado, el escupido, el que repudió la humanidad, sino que viene en la nube blanca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ciertamente esto es lo que les mostró, y nuestro viejo hombre debe ser visto así, igual de desfigurado que se quedó Jesucristo. Dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe la palabra de Dios, naturalmente, nos hace ser humildes y mansos, a saber que en nosotros no hay nada de bueno y que éramos enemigos de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el pecado ciertamente que trajimos en nuestro nacimiento pues estaba totalmente viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Esto es lo que quiere que nosotros sepamos. De ahí que ciertamente deseemos esta nueva creación y deseemos que se termine de formar en nosotros, y que esto es ir a madurez y a perfección, nuestro Dios continúe haciendo su buena obra hasta el final. Porque haciendo su obra hasta el final, nosotros disfrutaremos en esta vida de todos sus frutos. No solo hay que esperarse para la vida eterna, que es aionian, con todos sus privilegios, sino que aquí, en este mundo, habiendo muerto con Cristo, sí que tenemos que manifestar la vida que vive en Cristo, porque cada vez nos identificamos más con Él. Por tanto, eso es lo maravilloso. Y esto fue solo por la fe de Cristo. Y les pregunta a los Gálatas, ¿tan necios sois? ¿Tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esto es volver atrás. Esto es lo que nos hace perder la corona. Esto es lo que nos hace perder el premio. Esto es lo que nos quita la recompensa. Esto es lo que no nos quita ser herederos, pero sí la recompensa. Todos estos vestuarios blancos, toda esta nube blanca, todo este caballo blanco, que son privilegios, privilegios, privilegios de servicio, es cierto, como la nube lo que hace es dejar caer la lluvia en sitios secos y áridos, pero privilegios. Es maravilloso. Aquel, pues, que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es el oír con fe, y el oír con fe
me recuerda cuando Gedeón, o sea, hay que estar preparados y nuestro Cristo está listo y preparado, pero no nuestro viejo hombre, el cual cargamos todavía, pero lo dejamos a un lado, lo dejamos aparte y tenemos cuidado que no introduzca nada suyo aquí en este Cristo, que sus palabras son como muy difíciles de entender para el viejo hombre, me estoy refiriendo. Como por ejemplo le ocurría a Gedeón, a los madianitas, que todo Israel estaba atemorizado, que todo Israel era esclavo, dejaban que ellos sembrasen, dejaban que trabajasen la tierra y cuando ya estaba el fruto, cuando estaban las espigas llenas, venían los madianitas y se lo llevaban. Y Gedeón entonces es llamado por Dios y fíjate cómo primero nuestro Dios hizo todo lo contrario del mundo, o sea, redució el número de los que irían junto con Gedeón, los redujo a un número casi insignificante y además las instrucciones que le dio, fíjate que Gedeón consiguió la victoria. ¿Cómo? Tuvo que ser por fe. Por eso Gedeón está en el capítulo de la fe de Hebreos 11. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por tanto, Gedeón venció. Pero fíjate cómo venció. Con esos pocos hombres que nuestro Dios le permitió que hiciese frente a los madianitas, le pidió que se cogieran cántaros. Y cántaros además que tenían que tener una antorcha encendida. Y fíjate, hacer frente a una multitud como los madianitas, que también se dice de ellos que era como la arena del mar que nos pueden ser contados. Y bueno, estaban en la noche y en el momento justo, nuestro Dios les dice para quebrar el cántaro de barro. El ruido espantó a los madianitas que estaban medio dormidos. Ese ruido enorme hizo con que la espada de uno se utilizase con los compañeros, o sea, no llegaban a conocer los madianitas quién eran los verdaderos enemigos, pensaban que estaban siendo atacados y los otros estaban tranquilitos en su sitio. Y dice que no quedó ni uno, o sea, abandonaron el local y los despojos, el botín que dejaron por detrás fue una cosa impresionante, con lo cual enriqueció en un solo acto a todos los israelitas. No, pues, ¿cómo es posible? Es decir, ¿qué instrucciones estaba dando nuestro Dios? Fijaros bien, el cántaro de barro no es más que nuestro viejo hombre. Nosotros estamos hechos del barro. La antorcha encendida es el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. El romper el cántaro es ciertamente darnos por muertos en la misma cruz de Jesucristo. Y el espantar de los enemigos de nuestro Dios, no hay duda ninguna, es lo que ciertamente va a suceder con todos los juicios de Jesucristo antes de que vengamos a recibir nuestro cuerpo de resurrección. Pero ciertamente los incrédulos leen esto y una gran multitud de creyentes y bueno, esto sí, no tiene importancia, no hay que leerlo, no hay nada por detrás. Y sin embargo, nuestro Dios enseña así a sus hijos amados y a los que quieren tener un oído de oír. Y así es como nos va transformando Él. Nos va transformando, ¿por qué? Nos va transformando porque ciertamente
nos entra un deseo enorme de que Él acabe esta buena obra. Y ciertamente este Cristo está repleto de todos sus frutos. Ya solo para acabar, en Gálatas nos dice perfectamente lo que viene de nosotros y lo que viene de Estoy intentando buscar los frutos del Espíritu, porque manifiestas son las obras de la carne, y los frutos del Espíritu. ¿Alguien sabe dónde está? ¿En qué versículo en Gálatas? Lo estoy intentando buscar. Tiene que ver. 5:22. Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu. Sí, en el capítulo 5, efectivamente. Termina diciendo, después de enseñar todo esto y de ciertamente lo desfigurados que también quedamos en la misma cruz de Cristo, y cómo recibimos todas estas cosas por la fe que también es de Cristo. Y en el capítulo 5 termina diciéndole a los Gálatas, pues estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo, qué bonito, el yugo, otra vez lo vemos, el yugo es el de Cristo, Cristo en nosotros, Cristo, ese es el yugo ligero, esa es la carga ligera por la cual aparecen todos sus frutos en nosotros, pero el yugo de esclavitud es el yugo de la ley. Es el yugo, esto no funciona por la ley, esto no funciona porque te levantes por la mañana temprano o porque ores 5 veces al día o porque te disciplines. No, esto viene porque Cristo está repleto de estos frutos. Esto tenemos que comprenderlos todos. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, que son lo que querían los creyentes que los perturbaban, que guardasen la ley, dice, de nada os aprovechará Cristo. De nada. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que creemos a Dios y no tenemos confianza ninguna en la carne. Para eso servía, era solo un tipo, una sombra de lo que habría que venir. Dice, y otra vez os digo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, es decir, la justicia que viene, porque bueno, yo ya he guardado el sábado, yo ya he hecho esto, yo ya he hecho lo otro. Esa es la justicia de los hombres. Y por eso nunca consiguen dejar de verse libres de ese yugo de esclavitud. Caramba, estoy otra vez buscando. Muy bien, en el versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en Cristo, andad, tened ese gozo, esa paz, ese gran amor, tened todos sus frutos, como aquí están escritos, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne está, si está puesta de lado, no te va a molestar tanto. Podrá ser un fardo, pero es una leve tribulación momentánea si está puesta de lado. Dice, porque el deseo, el deseo de la carne, el deseo nuestro, de nuestro viejo hombre, de lo que somos nosotros, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, somos enemigos. Fíjate, hay este combate en nosotros mismos. Tenemos dos naturalezas y son opuestas entre sí. De ahí que verla crucificada en la misma cruz de Jesucristo sea entonces darle lugar al poder de su resurrección. Y esto es algo vivo, esto es una experiencia
muy viva en nuestra vida y tiene que ser muy viva, como estaba explicando Sandra, que consiguió ver en esa relación de Moisés con nuestro Dios, cuanto más nosotros, que ya ha venido la plenitud y que habita en nosotros, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Quitaros eso. Nada de esto conseguimos, nada de estos frutos que aquí ahora va a nombrar se consiguen por que te pongas debajo de leyes. Jamás, jamás, sino que te vistas de Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que habita en nuestro hombre. Podemos pensar que aquí esto sería de los depravados, pero no, esto está diciendo lo que habita en nosotros. Dice que aquí en la carne no hay más que adulterios, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Fíjate el tiempo que se da nuestro Dios para mostrar esto. Y la verdad es que es muy fácil desechar nuestro viejo hombre si nos adscribimos todas estas cosas en nosotros mismos, igual que cuando leemos Ezequiel y no solo condenamos a Israel por sus desvaríos y cómo se prostituían con las naciones en vez de llevarles el conocimiento de nuestro Dios, sino que todo esto es lo que habita en nuestro viejo hombre, acerca de las cuales cosas, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez. Muchos creyentes viven conforme al hombre viejo, aunque traten de reprimir todas estas cosas que salen de su corazón. Y fíjate que bien encaja esto en las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, con los problemas que tenía con los fariseos, los hipócritas, porque sus discípulos no se lavaban las manos, como estaba escrito en la ley de Levíticos, porque sus discípulos cogían espigas en el día de reposo, y él les dice que no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que tiene en su propio corazón. Fíjate como que bien, estos que así viven, aunque estén siempre tratando de reprimir todo eso, y efectivamente muchos creyentes viven conforme al mundo, mas no tienen por qué ser adúlteros, no tienen por qué ser fornicarios, no tienen, pero es por reprensión, no es porque sus corazones ciertamente no deseasen todo eso. Y al estar continuamente reprimiendo a su viejo hombre y no hagas esto y no hagas lo otro, comienzan a hacer comparaciones y verse ellos más limpios que los demás. Fíjate el peligro que hay. Por eso están escritas todas las leyes. La ley es santa, justa y buena, pero lo que enseña al hombre es que él no es apropiado para cumplirla, sino que su Cristo la cumple naturalmente, porque son sus atributos. Entonces, esto siempre hay que ponerlo en contradicción con los frutos del Espíritu, que son, un poco más adelante, y para terminar, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque tales cosas habitan en Cristo y son naturales en Él. Y el poder de la resurrección, cada día lo tengo más claro, es el discernimiento de estos dos naturalezas viviendo en nosotros y permitiendo que este Cristo se siga formando en nosotros. Y ciertamente todos estos frutos comienzan a ser nuestros. Y ciertamente todo lo que vamos a disfrutar en la vida eterna, comenzamos a tener una pequeña degustación de lo que va a ser.
Además de que todo lo que vamos encontrando en las escrituras pues es inagotable. Es decir, y por eso el desaprender, por eso el nunca pensar que lo sabemos todo, porque un solo versículo, aunque hayamos leído muchas cosas de él, tiene por detrás una riqueza ilimitada como es nuestro Dios y siempre nos va mostrando cosas nuevas. Ahora estoy, como sabéis, comentando el libro de Levítico, que es también casi igual de desconocido para los creyentes como es el Apocalipsis. Y qué maravilloso cuando nuestro Dios está haciendo la ley de la lepra, la ley de que es una figura del pecado que mora en nosotros, como aquí escribe en Gálatas, de lo que está lleno nuestro corazón, ciertamente por el primer nacimiento, y de lo que está lleno Cristo, y ciertamente la separación que va haciendo nuestro Dios, y cómo va sacando en nosotros todas las cualidades de Cristo, en ese poder de resurrección, donde dice, si habéis resucitado con Cristo, entonces buscar todas estas cosas de arriba, pero no mirando para arriba solo, sino mirándolas en tu vida de una manera experiente. Así es como se va a hacer viva la palabra. Y entonces en estas leyes de la lepra hay cosas que tú leías y dices, pero ¿qué está contándome? ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser? Con la mansedumbre de un niño vamos dejando que nuestro espíritu nos diga las cosas. Y bueno, uno se hace con 2 avecillas, es decir, la limpieza del leproso se consideraba limpieza con 2 avecillas. Otra vez vuelvo a decir, esto parece absurdo, como 2 avecillas, que además en el hebreo parece que son gorriones, los pajaritos aquellos, ¿no? Y bueno, el sacerdote cogía al leproso, salía fuera del campamento, lo decretaba contaminado, y entonces cogía las 2 avecillas, una de ellas se tenía que matar en aguas corrientes, en un recipiente también de barro, y tenía que juntarle escarlata, hisopo y no me acuerdo ahora de un otro componente. Entonces, con esta mezcla de la avecilla que mataba, con la sangre, efectivamente, de esa avecilla, le mezclaba el hisopo, la escarlata, y no me acuerdo qué otra cosa, el otro avecilla, entonces se mojaba allí y aspergía, rociaba con aquello al que estaba leproso, y entonces era considerado limpio. Bueno, tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Y el avecilla con que había sido esparcido en aquella mezcla se dejaba libre a campo abierto. Bueno, pues qué hermoso cuando llegas a saber el significado que tienen todas estas cosas de la avecilla, que estaba totalmente impregnado de lepra, de contaminación, de todo lo que hemos leído en Gálatas, cómo tenía que venir la otra avecilla que era muerta, con su sangre había que mezclar el hisopo y la escarlata. La escarlata es cochinilla, es grana, y con esto se aspergía al que estaba leproso y era considerado limpio. Ahora, qué hermoso, porque todo esto es la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él murió, ciertamente, y cómo su sangre y toda aquella sabiduría del hisopo y de la grana era esparcida en el leproso y era considerado limpio, decretado limpio. Y la avecilla salía volando a cielo abierto, como nos libertó a nosotros.
toda la obra de Jesucristo. Cuando vamos viendo todo esto que ha hecho nuestro Padre Celestial, de una manera natural, no solo despreciamos todas las cosas del mundo y nos hace ricos verdaderamente en la riqueza que habita en nuestro Padre Celestial, y además saber que todas esas cualidades que Él tiene, tan sumamente amorosas, tan sumamente sublimes y grandes que no llegamos nunca a conseguir captar en nuestro entendimiento porque son demasiado elevadas, pero van a vivir en nosotros. Y así es como va a acabar todo. Esto es la creación que Él se propuso desde el principio. ¿Qué podemos desear más que esto? Es decir, no. Fíjate, la religión es echarse a cuestas al Dios y eso Él lo detesta. Es como que tienen que llevar a Cristo a cuestas. Aquí se cambia todo. Aquí es Él el que nos lleva en sus brazos y solo tenemos que vivir descansados y desear y permitir que Él siga haciendo su obra. Porque ciertamente sale de nuestros labios la verdadera adoración, sale de nuestro Cristo, la verdadera nos fundimos con Él, es decir, no deseamos otra cosa. De manera que todo esto tiene que ser una experiencia maravillosa y en todo esto que va enseñándonos Amparo del Apocalipsis, es ciertamente igual, tiene por detrás una riqueza espiritual maravillosa y sí, ciertamente el colmo de la depravación que ha ido llevando el hombre y que sigue llevando, no hay duda que precisa efectivamente pues de todos esos juicios que trae ese Hijo del Hombre, pero en el cual Él sabe muy bien resguardar a sus hijos y no solo darles la salvación, sino aquel que ciertamente se ponga en sus brazos, recibir también el premio y la recompensa. Gracias, Juan. No, maravilloso. La otra era el cedro. Juan. Ah, ya, el hisopo y el cedro, está diciendo Sandrita. ¿Cómo? Cedro, escarlata, hisopo, cedro, escarlata. Cedro. Sí, es cierto, el cedro, la escarlata y el hisopo, que Charles Wells dice, o sea, nunca tenemos que ver, es decir, cedro, escarlata, hisopo, todo esto está escrito para nuestra enseñanza. Sabemos que tiene por detrás un montón de representaciones lindísimas, pero efectivamente no todo conseguimos llegar a verle la intención que tiene, pero tiene. Por ejemplo, Charles Wells recuerda que hablando de la sabiduría de Salomón, él decía que, y esto lo abarcaba todo el mundo vegetal, él era un hombre sabio de tal manera que disertaba desde, hablando de los cedros del Líbano, como del hisopo que crece en la pared, aquel musgo que hay que crece en la pared. O sea, que tiene que ver con sabiduría, tiene que ver porque lo vemos escrito también, ese conjunto de cosas que ahí se mezclaban con la sangre, lo que tiene por detrás. Es igual que los gorriones, es igual que los pajarillos, las avecillas. Bueno, pues ¿qué relación podrá tener esto con lo que Jesucristo les dijo a los discípulos en cuanto a que no se venden dos pajarillos por un denario? Es decir,
y con todo ello ninguno de ellos cae a tierra sin la supervisión de vuestro Padre. Es decir, esto es muy hermoso cuando vemos un término en las Escrituras, el ver cómo se usa en otra sección de Escritura, pues nos va dando mucha luz acerca de lo que ahí está representado. Y es como digo, por eso Pablo decía, el que piensa que lo sabe todo no sabe nada como conviene, porque en uno de estos versículos que ahora estamos leyendo, pues podemos venir a encontrar una verdad superficial. Y sin embargo, cuando el Espíritu, vuelvo a decir, el Espíritu nos va abriendo sus escenarios, entonces vamos viendo la cantidad ilimitada donde se muestra pues toda esa obra maravillosa que va llevando nuestro Dios. Gracias, Juan. Bueno, por aquí, yo no sé, Jaimito, ¿estás ahí para que por favor cierres con una oración?